Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado mucha curiosidad y conversación, especialmente en el mundo del entretenimiento y la vida de las celebridades. Nos referimos, por supuesto, a Kerem Bürsin y a esa aparente dificultad que podría estar experimentando para confiar después de su conocida ruptura con Hande Erçel. Sabemos que son una pareja que cautivó a muchísimos, y cuando las cosas no terminan como esperamos, las secuelas emocionales pueden ser profundas. Así que abróchense los cinturones porque vamos a explorar las posibles razones detrás de esto, basándonos en lo que se comenta, en lo que observamos y en la psicología general de las relaciones. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Nos ayudaría enormemente a seguir trayéndoles contenido interesante como este. Bien, comencemos. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más comentadas y queridas en el panorama turco. Sus seguidores, a menudo apodados Hanker, vivieron cada momento de su romance con gran intensidad, desde sus primeras apariciones juntos hasta los rumores que finalmente se confirmaron. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos, pero lo realmente interesante es cómo este tipo de experiencias pueden afectar a una persona, especialmente a alguien que está bajo el ojo público. La pregunta que nos planteamos hoy es, ¿por qué a Kerem le costaría tanto confiar tras su ruptura con Hande? Vamos a desglosar algunas posibles razones, siempre con el debido respeto a su privacidad y basándonos en interpretaciones y tendencias psicológicas. Primero, pensemos en la naturaleza de las relaciones mediáticas. Cuando dos personas públicas se enamoran, su relación se convierte, en cierto modo, en un producto para el público. Cada gesto, cada comentario, cada aparición es analizada y escrutada por millones de personas. Esto puede ser muy hermoso cuando todo va bien, y puede generar una conexión increíble entre los artistas y sus fans. Sin embargo, también puede generar una presión inmensa. Para Kerem y Hande su relación era una parte integral de su vida pública, y esto puede haber añadido una capa de complejidad a su dinámica interna. Las expectativas externas, los rumores constantes y la invasión de la privacidad son factores que pueden desgastar incluso las relaciones más fuertes. Cuando una relación tan expuesta termina, la sensación de vulnerabilidad puede ser amplificada. La confianza se construye sobre la base de la seguridad, la honestidad y la predictibilidad. Si la relación terminó de una manera que Kerem percibió como inesperada o dolorosa, o si hubo circunstancias que minaron esa seguridad, es natural que la confianza se vea afectada. Otra posible razón es la intensidad de la conexión que compartieron. Se especula que Kerem y Hande tuvieron una relación muy apasionada y profunda. Cuando invertimos tanto emocionalmente en alguien, la ruptura puede sentirse como una devastación. La desilusión puede ser proporcional a la magnitud del amor y la conexión que se experimentó. Si Kerem se entregó por completo a esta relación, la pérdida de esa conexión puede haber dejado un vacío y una sensación de traición, no necesariamente en el sentido de infidelidad, sino en la traición de la idea de para siempre que uno puede haber construido. Esta profunda inversión emocional puede hacer que la idea de volver a abrirse y confiar en alguien de nuevo sea aterradora, porque implica el riesgo de experimentar un dolor similar. Además, la naturaleza de las rupturas públicas es particularmente difícil. A diferencia de las rupturas privadas, donde uno puede procesar el dolor en la intimidad, cuando eres una figura pública, tu duelo se convierte, en parte, en un espectáculo. Los medios de comunicación y las redes sociales pueden ser implacables. Kerem, como cualquier persona, necesita tiempo y espacio para sanar. Sin embargo, la atención constante puede dificultar este proceso. La presión por parecer fuerte, por seguir adelante o incluso por encontrar una nueva pareja rápidamente puede ser abrumadora. Esto puede llevar a una actitud defensiva, a una tendencia a protegerse emocionalmente para evitar más dolor. La desconfianza en este contexto puede ser un mecanismo de defensa, una forma de erigir murallas para protegerse de futuras decepciones. Pensemos también en la posibilidad de que la ruptura haya traído consigo sentimientos de inseguridad. Independientemente de las circunstancias exactas de la separación, las rupturas pueden hacer que una persona cuestione su propio juicio, su atractivo o su capacidad para mantener una relación. Si Kerem se sentía muy seguro y amado en su relación con Hande, y de repente esa seguridad se desmorona, puede haber un periodo de duda sobre uno mismo. Esta inseguridad puede manifestarse como una dificultad para confiar.
R en que otra persona pueda quererlo genuinamente o que la relación pueda durar, llevándolo a anticipar el fracaso antes de que siquiera empiece. Otro punto a considerar es la forma en que las experiencias pasadas, incluso las no directamente relacionadas con ANDE, pueden influir en la capacidad de confiar. Todos tenemos un historial de relaciones, amistades y experiencias familiares que moldean nuestra visión del mundo y de los demás. Si Kerem ha tenido experiencias previas de desconfianza o decepción en su vida, una ruptura significativa como la de Ande podría haber reabierto esas viejas heridas, haciendo que sea más difícil depositar confianza nuevamente. Es como si se creara una memoria de dolor que se activa ante situaciones similares. También es importante mencionar el impacto de las redes sociales y la cultura de la cancelación. En la era digital, un error, un malentendido o simplemente una decisión personal pueden ser magnificados hasta proporciones épicas. Si Kerem ha sido objeto de críticas o juicios negativos relacionados con su relación o su vida personal, esto podría haberlo vuelto más reacio a exponerse y a confiar en que las personas a su alrededor tengan buenas intenciones. La constante evaluación externa puede generar un estado de alerta, una sospecha hacia las motivaciones de los demás. Finalmente, y esto es puramente especulativo pero posible, quizás la naturaleza misma de la fama y la industria del entretenimiento fomente un cierto nivel de cautela. En un mundo donde las apariencias a menudo lo son todo, y donde las relaciones pueden verse como oportunidades o escalones, puede ser difícil discernir las intenciones genuinas. Esto podría haber llevado a Kerem a desarrollar un radar de desconfianza más agudo, para protegerse de posibles manipulaciones o de personas que no buscan una conexión auténtica. Es crucial recordar que estos son solo análisis basados en lo que se comenta y en principios psicológicos generales. No tenemos acceso a la vida privada de Kerem Bürsin ni a los detalles íntimos de su relación con Hande Erçel. Lo que sí sabemos es que las rupturas, especialmente aquellas que son públicas y significativas, dejan cicatrices. El proceso de sanación y de reaprendizaje de la confianza es un camino individual y a menudo largo. En resumen, si Kerem Bürsin parece tener dificultades para confiar tras su ruptura con Hande Erçel, esto podría ser el resultado de una combinación de factores. La exposición mediática de su relación, la intensidad de la conexión que compartieron, la dificultad de sanar en el ojo público, las posibles inseguridades posteriores, las experiencias pasadas y la naturaleza cautelosa de la industria del entretenimiento podrían jugar un papel importante. Lo más probable es que sea una mezcla compleja de todos estos elementos, creando un escudo protector que le permita navegar por la vida y eventualmente sanar y volver a abrir su corazón cuando esté listo. Es un proceso normal y humano, exacerbado por las circunstancias únicas de ser una figura pública. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las posibles razones por las que a Kerem Bürsin le podría estar costando confiar tras su ruptura con Hande Erçel, analizando la influencia de la fama, la intensidad de la relación y los desafíos emocionales que esto puede acarrear. Espero que esta reflexión les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre el tema. Agradezco muchísimo su tiempo y su compañía en este viaje. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay otras razones que podrían explicar esta situación? ¿Han pasado por algo similar y quieren compartir su experiencia? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado útil, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o en sus redes sociales, para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad y a estas conversaciones. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.